Hola, la clase de ahora es la política fiscal y monetaria y sus efectos sobre el PIB. Es una continuación de la política anterior donde ya habíamos analizado cada una por separada y también habíamos analizado la trampa de la liquidez. Como introducción vamos a considerar que dentro de los sistemas económicos básicos hay tres actores fundamentales que son las familias o los hogares, las empresas y el Estado. Pero el Estado es quien tiene la potestad de ejercer las políticas económicas, ya sean fiscales o monetarias, especialmente macroeconómicas, ¿verdad? El punto es que el Estado quiere que la economía mantenga el ritmo de crecimiento o que aumente el crecimiento de la riqueza generada dentro de su territorio, en su población y en el área geográfica que ocupa, siempre que se crezca por debajo o por encima de las posibilidades reales de la economía, va a ser necesaria la política económica. Esto es como un atleta de alto rendimiento, ¿verdad? Cuando está rindiendo por debajo de su nivel, va a necesitar ayuda para aumentar. O cuando se está sobreesforzando y se está dañando más, o sea, quiere superar sus límites y eso le causa consecuencias a su salud, pues así es la economía, ¿verdad? Si está sobre su nivel, va a tener problemas, y si está bajo su nivel, va a tener problemas. La política económica va a querer que esté en su nivel óptimo. Entonces vamos a comenzar considerando algo que se llama el efecto expulsión. El efecto expulsión nos va a hacer recordar algo que vimos en la clase anterior, que es la trampa de la liquidez. ¿Por qué? Porque usar de forma indiscriminada la política monetaria también genera problemas. Y uno de tantos problemas es la trampa de la liquidez, donde las personas ya no reaccionan a impulsos de la política monetaria porque la tasa de interés es demasiado baja. Entonces prefieren tener dinero, no ahorran, las personas que invierten no pueden comprar créditos y la tasa de interés está, aunque la tasa de interés esté muy baja. Entonces, uno de los efectos teóricos de la política fiscal es el efecto expulsión. El efecto expulsión podría ser no tan grave, sí, pero más allá del efecto expulsión hay una consecuencia bastante familiar para nosotros. Pero primero vamos a ver qué es el efecto expulsión teóricamente. El punto es que cuando vamos a hacer una política fiscal, como lo hemos visto anteriormente con los multiplicadores de la política, lo que va a cambiar es el gasto autónomo, es decir, los gastos del gobierno, las transferencias, la inversión pública, los gastos que tenga en construir obras o dar transferencias a las familias, ¿verdad? Si eso aumenta, lo que va a pasar es que ese gasto del gobierno va a hacer que la tasa de interés suba. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno quiere gastar más, de algún lado tiene que salir el dinero. Y ese dinero generalmente son préstamos y préstamos internos o préstamos externos. Por eso se llama gasto público, ¿verdad? Porque todo lo pagamos. Pero el punto es que si pide créditos dentro del país y fuera del país, está demandando dinero, demandando créditos y hace que la tasa de interés suba. ¿Por qué, verdad? Porque se está acabando el crédito. Entonces, ante la subida de la tasa de interés, los empresarios van a tener mayores dificultades para tener acceso a créditos para invertir. ¿Por qué? Porque entonces van a tener que pagar una tasa de interés mayor y la inversión entonces va a bajar. Entonces, como resultado, vamos a tener que una mayor inversión pública va a generar menor inversión privada, aunque al final sabemos que el resultado es que crece el PIB, pero con menor inversión privada. El punto es que muchos dicen que en una economía de mercado la iniciativa privada es la que dinamiza la economía y en eso tienen razón. El sector público no puede sostener siempre una política fiscal expansiva, gastar siempre más y más, y cada vez se va a volver más grande y va a tener mayor impacto en la economía porque va a estar gastando mucho, pero el problema es el déficit fiscal, o sea, los problemas fiscales que eso genera, estar prestando dinero cada vez más y más, significa que cada vez va a deber más dinero y que cada vez va a pagar una tasa de interés mayor. Entonces, los países pueden caer en crisis de deuda, algo que ya pasó. Los países quiebran, sobre todo el caso de Argentina en el 2001, ¿verdad? El punto es que para evitar llegar a este punto de quiebra, siempre tiene que usarse de forma no abusar de las políticas fiscales, tampoco de la política monetaria, ¿verdad? Y ese es el efecto expulsión. El efecto expulsión, mayor inversión pública, menor inversión privada, mayor déficit fiscal. Entonces, el análisis de la política fiscal es el siguiente. Siempre se realiza a través del presupuesto general del Estado, el que se aprueba para cada año. Y en el presupuesto se incluyen todos los ingresos y los gastos de cada año, es decir,
las proyecciones del Banco Central de Reserva y el Ministerio de Hacienda sobre cuántos ingresos va a tener el Estado el siguiente año, con base en eso proyectan todos los gastos que van a tener ese año. Y los gastos son todas las obras que van a realizar, ¿verdad? Toda la política de gastos, cuánto se va a transferir, cuánto se va a gastar públicamente, cuánto se va a invertir de forma pública también, ¿verdad? Y los ingresos, obviamente, son los impuestos, son las donaciones y son los préstamos. Siempre se tiene un estimado de cuánto se va a ingresar en todo el año en concepto de préstamos y en concepto de impuestos principalmente, ¿verdad? Cuando los ingresos por impuestos no alcanzan a financiar todo lo que se presupone gastar, entonces se recurre a préstamos y las donaciones, ¿verdad? Que siempre son solicitudes a otros organismos o gobiernos en momentos específicos o para obras específicas. Ahora, la forma en que se modifican esos ingresos y esos gastos es lo que determina la política fiscal. Cuando es de forma expansiva, siempre se va a aumentar, se va a querer aumentar los gastos o disminuir los impuestos. Disminuir ingresos o aumentar gastos va a ser una política expansiva o una política restrictiva. Quiere decir que se van a aumentar ingresos a través de impuestos, se van a subir los impuestos o se van a disminuir los gastos, cualquiera de las dos o las dos juntas, ¿verdad? Vamos a tener la expansiva y la restrictiva o recesiva. Entonces, el punto es que los impuestos que van a determinar los fondos disponibles para gastar se pueden subir o en ocasiones se pueden bajar para que los privados tengan menos dinero que darle al Estado y más dinero para invertir y las personas menos dinero que darle al Estado y más dinero para consumir. La dificultad de imponer nuevos impuestos o de hacer más grandes los impuestos ya existentes hace que sea más atractivo o más fácil financiar el gasto público o los aumentos en el gasto público con préstamos internos o externos, es decir, con deuda pública. Y es pública porque necesariamente tiene que ser pagada con los impuestos cobrados al público, ¿verdad? La deuda no es gratis, entonces es pública, nos pertenece. Si las obras o si el dinero o la forma en que se usa la deuda pública no nos alcanza para todos, pues eso es corrupción. Ahora, otra forma de hacer política del Estado es comprar, ¿verdad? Pero el Estado compra determinadas cosas y hay actividades económicas que no las puede incentivar comprándoles. Entonces, puede hacer transferencias de dinero o incentivos directos a determinadas actividades económicas. Por ejemplo, ¿verdad? En la reactivación de ahora se plantea que les va a devolver el IVA a los exportadores después de la crisis. O también construir determinados activos, es decir, infraestructura pública o brindar determinados servicios. Entonces, las políticas van a determinar, entre otras cosas, las prioridades de un gobierno, en qué quiere gastar y en qué no quiere gastar, ¿verdad? O si quiere cumplir sus promesas, todo va a estar sujeto al financiamiento que tenga para hacerlo y si no, pues solo fue mentira. Ahora, la política fiscal también está sujeta a una relación de poderes porque existen leyes de cómo aprobarse un presupuesto, de cómo aprobarse la deuda y siempre van a estar en constante negociación el Ejecutivo y el Legislativo con eso que se llama balance de poderes. Ninguno puede tener más poder que el otro. Entonces, siempre que se dice que un órgano se opone al otro y que el otro se opone también, lo que se está generando es una discusión, ¿verdad? Porque la deuda, como es pública, tiene que ir a discusión y la rendición de cuentas también debe ser pública, sobre todo eso, ¿verdad? Entonces, el balance de poderes es bueno y también eso tiene que ver con las leyes del Estado. Eh, Ahora, ¿por qué no bajar impuestos? Generalmente, cuando se bajan impuestos por ley, la capacidad de recaudar ingresos se reduce de forma permanente y cuando llegan momentos de crisis siempre va a ser sumamente difícil volver a subir los impuestos. Entonces, generalmente se trata de no bajar, sino de subir. Ahora, ¿por qué no subir impuestos? El punto es que subir impuestos es bastante difícil porque siempre van a haber personas o grupos de personas o gremiales empresariales o gremiales de industriales que van a oponerse a pagar más dinero y que van a hacer presión de grupos y van a reunirse con los diputados y van a llegar a acuerdos de no subir los impuestos. Siempre subir impuestos es demasiado difícil. Por ejemplo, en El Salvador, la última reforma fiscal a quien afectó más fue a los profesionales y sobre todo los que vendemos servicios profesionales, porque resultamos que ahora pagamos más que antes. En cambio, la gran empresa sigue pagando lo mismo que la reforma anterior. Entonces, o
o cambian muy poco. Entonces, las reformas fiscales también tienen eso muy sensible. Los grupos de poder, los financistas de los partidos, siempre van a ponerse a pagar más impuestos. Entonces, siempre va a ser muy difícil. Ahora, ¿por qué deuda de corto plazo? Pues los países cuando se quedan sin dinero y necesitan terminar el año, venden bonos para poder financiarse. Esos bonos los tienen que pagar en un periodo menor a un año. Por ejemplo, en El Salvador esos bonos se llaman letras del tesoro y que van a ayudar a que el gobierno no se quede sin dinero cuando va a terminar el año y ya no tiene ingresos ni para pagar salarios, ¿verdad? Entonces siempre termina vendiendo bonos y con eso paga los salarios y termina el año y con la recaudación de la renta del siguiente año paga los bonos y es un círculo vicioso, ¿verdad? ¿Y por qué deuda de largo plazo? Pues hay inversiones públicas o de infraestructura que son bastante costosas, pero que son necesarias, entonces se busca financiamiento, porque un presupuesto anual no alcanza para poder financiar todo eso. Imaginemos si alguna vez, que es algo totalmente improbable, se hace un ferrocarril, ¿verdad? Por todo el litoral salvadoreño, entonces sería una inversión multimillonaria que no va a poder tener este sustento en el presupuesto anual. Entonces tendría que haber un préstamo específico para eso, porque los gobiernos tienen poca capacidad fiscal para financiar grandes proyectos. Pero siempre va a haber problemas. Subir impuestos es muy difícil y bajarlos muy fácil, pero volverlos a subir demasiado difícil. Entonces, ¿cómo se aprueba el presupuesto general del Estado? Hay una ley orgánica de administración financiera del Estado. Sería interesante que ustedes la analicen para que vean ese debate que hay entre los diputados y el gobierno y que vean que no todo lo que dice el gobierno es cierto, no todo lo que dicen los diputados es cierto. Lo que sí debe ser cierto es que debe haber balance de poderes y rendición de cuentas. Eh, ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión de las políticas macro, verdad? Entonces vamos a tener que las políticas van a ser principalmente fiscales y van a haber expansivas o recesivas. Las fiscales expansivas van a aumentar el ingreso y también la tasa de interés, eso lo vimos con el efecto expulsión, pero si lo hacemos recesivo va a disminuir el ingreso y va a disminuir la tasa de interés, ¿verdad? Entonces, la política monetaria, por contrario, cuando es expansiva, sube el ingreso y baja la tasa de interés porque hay más dinero circulando, las personas consumen más y hay más disponibilidad de crédito. En cambio, cuando es recesiva, baja el ingreso porque hay menos dinero y sube la tasa de interés también porque hay menos dinero. Lo importante acá es que el efecto expulsión, como ya habíamos visto, cuando es una política expansiva que aumenta la tasa de interés y disminuye la inversión privada, se puede subsanar cuando también el Estado brinda subsidios a la inversión. El problema es que la Organización Mundial del Comercio ve eso como juego sucio, como comercio internacional desleal y también está prohibido. Entonces hay que tener cierto cuidado, claro, ¿verdad? Eso es muy cuestionable, pero también hay otro problema cuando el país tiene un gran déficit fiscal por haber usado política monetaria expansiva, política fiscal expansiva, y para compensar utiliza política monetaria expansiva imprimiendo dinero con operaciones de mercado abierto y pagando la deuda con dinero impreso. Entonces eso puede resultar en inflaciones descontroladas como en Venezuela. Las políticas recesivas solo se usan cuando la economía está sobre su nivel de crecimiento, está rindiendo más de lo que debería. Entonces eso puede generar burbujas inflacionarias, puede generar especulación, inflación, crisis financieras. Entonces eso podría ser, por ejemplo, cuando hay una entrada demasiado grande de remesas y todos tenemos dinero y comenzamos a gastar a lo loco, cuando se encuentra petróleo en un país y comienza a crecer a lo loco o crece más de lo proyectado, ¿verdad? Entonces, esto se usa solo cuando hay crecimiento. Cuando se usa sin estar bien, es decir, cuando los países quiebran y aún así les recetan más impuestos y menos gastos, lo único que van a generar son crisis sociales graves. Las combinaciones de políticas fiscales y monetarias. Bueno, acá lo que vamos a ver es que hay diferentes enfoques. Los conservadores van a decir lo siguiente: nosotros creemos que bajen los impuestos cuando hay recesión y que recorten los gastos cuando hay expansiones, hasta llegar al punto que el Estado sea muy pequeño. En cambio, los keynesianos van a decir, hay que aumentar el gasto para crecer, es decir, y aumentar los impuestos cuando se ha crecido. Lo contrario, ¿verdad? Los industriales van a decir, queremos tasas de intereses bajas y también subsidios a la inversión. Los exportadores van a decir, queremos tasas de intereses bajas y queremos bajo tipo de cambio, es decir, más dinero en El Salvador, por ejemplo, ¿verdad? Para que valga menos la moneda y puedan exportar más. Entonces, los consumidores van a decir, queremos más dinero, pero también queremos que los precios no suban. Entonces, todos quieren, ¿verdad? Pero el punto es encontrar las combinaciones de políticas que beneficien a todos y no afecten a ninguno.
¿Eso es posible? Pues no, ¿verdad? Siempre va a haber alguien que esté ahí menos beneficiado y otros que estén más beneficiados, dependiendo a quién se quiera beneficiar, ¿verdad? A los industriales, a los exportadores, a los consumidores, a determinados grupos de intereses. Entonces vamos a tener las siguientes medidas de política económica y recordando que según el ciclo económico, cuando hay crisis necesitamos políticas expansivas que nos ayuden a crecer y cuando hay mucho crecimiento necesitamos políticas recesivas que nos ayuden a equilibrar según nuestro nivel natural de crecimiento. Una política expansiva podría ser que subir la oferta monetaria porque el banco imprime dinero con operaciones de mercado abierto. Eso baja la tasa de interés, aumenta la inversión, aumenta el PIB. Para evitar caer en la trampa de liquidez, el gobierno también aumenta el gasto público, es decir, aumenta dinero pidiendo préstamos, lo cual sube la tasa de interés y aumenta el PIB. Los dos se refuerzan, ¿verdad? Y entonces es una maravilla porque todo funciona. También podría ser lo siguiente, ¿verdad? Que comience una política monetaria, una política fiscal, perdón, subiendo el gasto y disminuyendo impuestos. Imagínense, gasta más, cobra menos, mayor déficit, ¿verdad? Entonces aumenta la demanda agregada y el PIB, pero también sube la tasa de interés porque entonces está prestando mucho y sube el déficit fiscal. Ahora, para bajar la tasa de interés, se aumenta la oferta monetaria y para disminuir el déficit fiscal, el Banco Central le compra la deuda al gobierno, es decir, imprime dinero y paga deuda con dinero impreso. Eso sería como lo ideal, ¿verdad? Las dos políticas se refuerzan y van en la misma medida. Aunque esto parezca muy sencillo, pues en la realidad los impactos de las políticas macroeconómicas pueden ser muy desastrosos y esos son los más visibles y cuando son exitosos son muy poco visibles. Y las sensibilidades que no podemos medir de los inversores, de los consumidores, del Estado, los poderes políticos, las leyes en contienda que van a tener que cumplirse para llenar, para poder legalizar las políticas fiscales van a tener un fuerte impacto, ¿verdad? Y entonces no siempre se va a poder hacer de la manera que se quiere y no siempre se van a tener los resultados que se quieren. En ocasiones se tienen resultados adversos. Estos son las cosas que hemos usado. La función IS, cuando la despejamos, vamos a ver que aumentar el gasto autónomo y aumentar los impuestos va a hacer que la tasa de interés crezca. También que cuando aumentamos la oferta monetaria crece el ingreso. Y recuerdan, este es el resultado fiscal, mayores ingresos menos gastos, más transferencias, entonces todo esto eh, es el resultado fiscal. Y entonces la pregunta es, ¿cómo fue el resultado fiscal para el año pasado? ¿Cómo es la ley de presupuesto para el año 2020? Pues esa va a ser la tarea que ustedes harán como laboratorio.